A veces, las historias más grandes, las más auténticas, se esconden donde menos te lo esperas. Hoy vamos a meternos de lleno en una de ellas, una pieza que faltaba en el gran puzzle del flamenco. Es la historia de un hombre que no solo fue testigo, sino también protagonista de su edad de oro, pero cuyo nombre, apenas resuena fuera de su pueblo. Pues nos vamos a Herrera, en plena provincia de Sevilla. Este lugar es conocido como el pueblo de los músicos, sobre todo por sus bandas de música, que son famosísimas. Pero es que, bajo esa superficie, hay una corriente flamenca profundísima, una historia que increíblemente ha permanecido casi en secreto. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un sitio con tanta alma, con tanto duende, haya pasado casi de puntillas por las grandes crónicas del Cantejondo? Es algo que, la verdad, merece la pena investigar. Es que, si te pones a buscar en los libros, la historia oficial es poco más que un susurro. El único registro así un poco importante es una mención muy breve de Fernando el de Triana. Habla de un fandango de Besana y de un cantador apodado Carlillo. Y ya, una pincelada y poco más. Daba la sensación de que toda la memoria flamenca de este pueblo estaba, condenada a desaparecer. Pero claro, toda historia que se precie tiene su guardián, ¿verdad? Alguien que atesora los recuerdos. Y en Herrera, ese guardián fue un hombre al que todos conocían como el Monino. A ver, hay que imaginarse la escena. Una de las mayores leyendas del flamenco de todos los tiempos, Pastora Pavón, ni más ni menos que la niña de los peines, pidiéndole a un niño que se suba a una silla para que le cante a ella. Esta anécdota, contada por él mismo, ya nos dice todo, nos sitúa de golpe en el epicentro de la historia del flamenco. Él es Antonio Bermúdez Arjona, el Monino. Y ojo, no era un aficionado cualquiera, no. Era considerado el decano del cante en su tierra. Un cantador con un talento que le salía por los poros y que se codeó con los más grandes en la época más brillante de este arte. Pero aquí llega el quid de la cuestión, la gran encrucijada de su vida. Una decisión que lo marcó para siempre. El Monino lo tenía todo, pero todo, para ser una primera figura del cante. Su voz decían que era una mezcla prodigiosa entre dos genios como Manuel Vallejo y Pepe Marchena. Casi nada. Tenía las puertas abiertas de par en par. Y sin embargo, eligió otro camino. Prefirió la estabilidad de un trabajo fijo, la seguridad y la tranquilidad de dormir en su casa cada noche por encima de la vida incierta y sacrificada del artista. Y su vida, es el reflejo perfecto de esa elección. En el 49 se va a Madrid a trabajar, sí, pero nunca abandona el cante. Compaginaba su empleo de funcionario con actuaciones y además ganaba un buen dinero extra con su arte. Cuando se jubiló, volvió a sus raíces, a Herrera, para cuidar de su mujer y para convertirse, casi sin quererlo, en la memoria viva del flamenco de su pueblo. Es que, a pesar de haber elegido una vida más, normal, el Monino no se alejó del flamenco. Que va, todo lo contrario. Lo vivió desde una posición de auténtico privilegio, casi desde dentro. El escenario de todo esto era un lugar que sonaba casi a leyenda, el Salón de Manuel Arjona. Resulta que era su tío, lo que le dio a un jovencísimo Antonio un pase directo al backstage de la historia. Y es que este salón no era un bar cualquiera, no, era el epicentro artístico de toda la comarca. Y por aquel escenario es que pasaron todos. La lista es, para quitarse el sombrero. Un auténtico quién es quién del flamenco. La niña de los peines, su marito Pepe Pinto, el mismísimo Marchena, Tomás Pavón, todos los grandes nombres de la época pasaron por allí. Y el Monino fue testigo de excepción. Pero de entre todos esos genios, hubo uno con el que la cosa fue especial. Forjó una amistad muy estrecha con el gran Manuel Vallejo. Llegaron a cantar saetas juntos, no solo en Herrera, sino en otros pueblos. Para el Monino, Vallejo era, sencillamente, uno de los más grandes. Y para que nos hagamos una idea de lo fuerte que era esa conexión de Vallejo con el pueblo, la destilería local llegó a sacar un anís con su nombre y su cara en la etiqueta. Esto no es una simple anécdota, es la prueba de que el vínculo entre el artista y el pueblo era, de verdad, muy profundo. Pero claro, las historias que se cuentan de viva voz son frágiles. Se pueden perder. Por suerte, por muchísima suerte, el legado del Monino no se quedó solo en recuerdos. Se hizo real, tangible y de la forma más inesperada. Y entonces, en el año 2003, pasa algo que lo cambia absolutamente todo. El Monino le da al investigador local José Quiles unas viejas cintas de casete. Un gesto simple, un regalo, que resultó ser la llave para abrir un archivo sonoro de un valor incalculable. Un eco del pasado que, de otra forma, se habría perdido para siempre. ¿Y qué había en esas cintas? Pues auténticas joyas, un tesoro. Un documento sonoro sobre el fandango local, grabaciones de la Semana Santa que se remontan hasta 1942 y lo más emocionante de todo, la voz del Monino en su mejor momento cantando dos saetas que ponen la piel de gallina.
Y además una saeta de un joven talento y otra del mismísimo Manuel Vallejo, que aunque luego se vio que era una grabación de estudio, demuestra la devoción que el Monino sentía por él. El tiempo pasa, claro, las voces se apagan, pero algunas, solo algunas, dejan un eco que resuena mucho, mucho después. Vamos a ver cuál es el eco que ha dejado el Monino hoy en día. Pues su legado sigue vivísimo en su pueblo. La Peña Flamenca, que es el corazón de la afición local, lleva su nombre. Es el reconocimiento definitivo, el homenaje de su gente y una forma de que su memoria siga presente para los nuevos artistas y aficionados. Pero a El Monino le quedó una espinita clavada, un sueño que no pudo cumplir. Él quería que aquel salón de Manuel Arjona, el escenario de tantas noches de gloria, se convirtiera en un museo. Su frase «solo hay que proponérselo y hacerlo» es un recordatorio un poco agridulce, ¿no? Nos recuerda lo fácil que podría ser a veces conservar nuestra historia y las veces que dejamos pasar la oportunidad. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. La historia de El Monino se rescató del olvido gracias a un puñado de cintas. Y te hace pensar, ¿cuántas otras historias, cuántos pedacitos de nuestra cultura estarán por ahí durmiendo en un cajón, en una vieja cinta de cassette, esperando a que alguien, simplemente, le dé al play?